Y Venezuela vivió este domingo una nueva jornada comicial, esta vez municipal, en medio de una abstención notoria que ustedes pudieron observar seguramente a través de algunos medios de comunicación y redes sociales. Centro de votaciones desiertos, participación mínima reportada, aunque por el CNE del 44%, mientras que expertos y voces opositoras estiman una participación real en torno al 29% del registro electoral total. En la oposición y en organizaciones de la sociedad civil se advierte que lo ocurrido confirma la falta de garantías y la permanente degradación del sistema electoral. Y para esto tenemos que conversar el día de hoy con Griselda Colina. Ella es exrectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Griselda, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuevamente, conversamos la semana pasada. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por invitarme. A ver, durante las últimas semanas, voces como la tuya advirtieron que esta jornada celebrada el día de ayer en Venezuela no cumplía con condiciones mínimas de transparencia, ¿no? Y los hechos del día de ayer, según reportes y testimonios, parecen haberle dado la razón a usted y a muchos expertos. ¿Qué le dice a usted lo ocurrido ayer en términos de legitimidad electoral y participación democrática? Bueno, sí, fíjate, justamente yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir es que no hubo sorpresas ayer. Yo creo que justamente los que vimos la jornada electoral, esa jornada que se convocó, muchos la llaman incluso ficción electoral, porque aparenta ser un proceso electoral como incluso había hasta 2024. Y yo creo que ese es el primer error. El primer error es tratar de juzgar, tratar de analizar, tratar de monitorear este proceso que se dio el domingo, así como el que se dio el 25 de mayo, con los mismos parámetros que juzgábamos y que monitoreábamos y que analizábamos los procesos anteriores. Porque realmente lo que está pasando es muy grave, es lamentable y habla justamente de un desmantelamiento de lo que nosotros los venezolanos al menos conocíamos como organización de procesos electorales. ¿Y por qué lo digo? Fíjate, el 28 de julio de 2024, que hoy se cumple un año de esa gesta histórica de los venezolanos, de las presidenciales de 2024, bueno, pasó un hecho inédito. Ese día marcó un parteaguas en lo que significa la organización de procesos electorales en Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Justamente porque es verdad, nosotros los que llevamos adelante temas electorales, los que hacemos esa revisión, pues siempre podíamos incluso hablar y decir, denunciar, pues las violaciones que había en los procesos, las faltas de garantías que se podían evaluar, el ventajismo incluso, pero nunca como en ese proceso, pues había habido lo que vimos ese día, un bloqueo en la transmisión, una caída de la página web, una no presentación de resultados electorales que hasta hoy se mantiene. O sea, es la Mm. primera vez que nosotros vimos, ¿verdad? En 2024, cómo el Consejo Nacional Electoral da una cifra completamente diferente a la que tienen todos los actores con los mismos instrumentos que nos brindaba el sistema electoral automatizado, ¿verdad? Con las actas, con los quick counts, con todas esas herramientas, y ellos dan una cifra completamente diferente, pero además sin que se pueda verificar. Nadie podía verificar eso. Bueno, hoy lo que vimos el 25 de mayo sigue siendo lo mismo, el CNE, un CNE opaco, un CNE de espaldas al país y de espaldas a la democracia, vuelve a dar una cifra que no se puede verificar. Eso es lo primero y eso afecta la legitimidad, yendo a tu pregunta. O sea, ¿cómo Sí. tú puedes legitimar un proceso electoral? ¿Cómo tú puedes decir que un candidato en efecto ganó cuando esos votos no se están contando? Y esa es una realidad que se tiene que entender. Aquí lo que estamos viendo es una adjudicación de algunos cargos y justamente la evaluación, y ahí también va una respuesta a tu pregunta, Ujú. la evaluación tiene que hacerse en función de, bueno, a quién le están permitiendo quedarse en el poder, a quién le Exactamente. están permitiendo quedarse en esos cargos y por qué se lo están permitiendo.
Y yo creo que ahí hay varias respuestas que nosotros también tenemos que estarnos haciendo y tenemos que estarnos preguntando nosotras mismos esa situación y viendo cómo va a ser la gestión de estas alcaldías que no quedan en manos del partido de gobierno, pero yo no puedo decir a estas alturas que representan, que son unas alcaldías que representan a una oposición política, porque ciertamente son unos candidatos, unos alcaldes que quedaron allí, que les son funcionales al gobierno, ¿verdad? Al grupo, a la élite que queda en el poder, para decir, bueno, mira, hay pluralismo, sí se dio una elección democrática, y la verdad es que lo que estamos viendo es una convivencia allí entre esos alcaldes que se dicen de oposición y que ciertamente están en una acción completamente funcional al grupo en el poder. Y justamente calificaban como ficción electoral y otros lo llaman elección simulada, donde se votó sin opciones reales, se podría decir, y sin competencia auténtica. No, se puede hablar justamente, a propósito de esto que me dices, de una elección cuando no existen condiciones básicas como el acceso equitativo a los medios, una supervisión internacional y además un padrón depurado. No, por supuesto que no, es que no son elecciones regulares, no se puede llamar incluso, no se puede decir que aquí se eligió. Aquí ciertamente, además de todas estas, las faltas de garantías que tú has mencionado, o sea, ayer vimos nuevamente cómo la labor de los medios de comunicación que trataban de hacer cobertura de ese proceso electoral en las distintas locaciones, en los distintos espacios en el país, pues fue impedida. Fue impedida, también veíamos una suerte de ficción en torno a lo que es observación electoral internacional. O sea, primero hay que decirlo, en Venezuela no está permitida por ley la observación electoral internacional. Ellos hablaban de veedores, unos veedores que no cumplen ninguno de los estándares que tiene ni la veeduría ni la observación internacional, hay que decirlo, que vinieron a pasear al país. Eso además ciertamente es realmente grave que eso esté pasando. O sea, como un país que está en las condiciones en las que está Venezuela, el Estado venezolano invierte, gasta unos recursos importantes que puede servir para ayudar a nuestra población en montar esta farsa, en traer a gente del exterior que solamente va a pasear, que van a pasear, que ni siquiera tienen la habilidad para escribir un informe, no saben, no conocen ni siquiera los procesos electorales y están muy dispuestos a decir, mira, sí, aquí todo estuvo bien. Entonces yo creo que eso es lamentable. Y lo otro que a mí me parece que es importante también comentarlo, Laura, es que en Venezuela, y eso hay que decirlo también, cuando hablamos de participación, hay muchos comentarios sobre la escasa participación, sobre la abstención, y yo creo que también allí hay varios errores. Entonces, uno es que sí, mira, los procesos electorales municipales, la elección de alcaldes, aunque es verdad que es el cargo más cercano a la población, sí, son los que menos gente llaman. Tradicionalmente, eso ha sido una realidad. Pero lo otro es que ciertamente aquí ha venido... venimos corriendo una arruga, una herida que está abierta en los venezolanos y es la falta de confianza en el ente electoral. Esa es una realidad. Entonces, cuando evaluemos los números de la participación, que el CNE, como bien lo dijo la nota previa, habla de 40%, más de 40% de participación, y cuando tú sacas los números con el registro electoral, tú dices, bueno, esto no llegó a 29. O sea, y si acaso, si es que creemos en verdad estos números, porque lo que vimos ayer fue centros vacíos con una convocatoria en donde se unían, y esto es grave también, se unía no solamente la elección de alcaldes y consejos municipales, sino que además entonces hicieron una consulta popular manual en donde podían votar jóvenes a partir de 15 años que ni siquiera estuviesen inscritos en el registro electoral, donde vimos una serie de irregularidades como gente, gobernadoras incluso de estado, votando en la misma mesa, viendo cómo la gente votaba.
normalizar. No podemos pensar que eso es, sí, mira, estaban juntos la una a la otra. No, el voto, como nosotros lo conocimos, ¿verdad? Es universal, directo y secreto. Entonces, muchas violaciones vimos aquí. Yo creo que es lamentable lo que está pasando en torno a los procesos electorales y ciertamente estamos entrando en una fase muy crítica que afecta, que impide justamente la democracia y eso es lo que tenemos que ver, cómo ese régimen que en 2024 cometió ese gran fraude electoral decidió quedarse en el poder por la fuerza y además quitándole a los procesos electorales cualquier vestigio de legitimidad, de integridad, cualquier posibilidad real de elegir. Sí, el CNE daba una participación del 44% y los expertos electorales del 29% sobre el registro electoral total. Pero hay un concepto de electores activos. ¿Usted más o menos puede darnos una definición de esta categoría y por qué se le dice así? Mira, no puedo dártela porque eso es un invento Ok. del Consejo Nacional Electoral y son ellos los que tienen que justamente explicarle al país todo por qué están usando esas cifras, porque eso no existe en la Ok. normativa legal vigente, eso no existe en ninguno de de las normativas, de los manuales que nosotros hayamos revisado, que en Venezuela se haya conocido. Los votantes, los electores, todos tienen los mismos derechos, es lo que se supone, y en Venezuela no existe esto de votantes activos. O sea, esta es una palabra, un término que se inventan en el Consejo Nacional Electoral nuevamente para dar la cifra que les da la gana. Lamentablemente es así. O sea, están dando una cifra que la gente pueda pensar, oye, mira, 40% de participación no está tan malo, ¿no? O sea, yo no sé por qué estaban los centros vacíos. Sí, la verdad es que hubo 40 y tanto por ciento de participación y es mentira. O sea, es una mentira justamente y tiene esos 5 rectores que lamento tanto que ese directorio esté de espaldas al país, esté cometiendo esas graves faltas, esté afectando las posibilidades democráticas y esté acabando con el concepto del voto, porque además eso es otra cosa que también es importante decirla. Yo he visto muchos ataques en los analistas, incluso gente que aspira a la democracia, pues atacando a los que se abstuvieron, atacando a los que no fueron a votar. Y caramba, yo creo que la abstención en esta situación es una consecuencia de lo mal que se ha llevado, de esa herida que tenemos los venezolanos por lo que pasó el 28 de julio y que hoy se cumple un año de eso. Yo creo que también justamente obedece a la desconfianza que ese Consejo Nacional Electoral justamente tan opaco, tan poco serio en lo que es la organización de un proceso electoral, de verdad está haciendo y de la mella que están haciendo contra los venezolanos y eso es muy lamentable. Sí, Griselda, un poco para darle contexto a quienes nos están viendo, el periodista especializado y director de votoscopio.com, Eugenio Martínez, advirtió que el CNE utilizó nuevamente el concepto de electores activos. Él dice a través de su cuenta en X que en las 2 últimas elecciones el CNE ha utilizado el concepto de electores activos para abultar el dato porcentual de participación. Si se calcula sobre el total del RE, este dato es muchísimo menor al anunciado. Esto lo dijo Eugenio Martínez en su cuenta de X. Griselda, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para, bueno, entender, ¿no?, lo que está pasando en Venezuela. Queda claro que sin condiciones el voto se convierte en una rutina, digamos, vacía, ¿no? Y que el reto de la sociedad democrática es recuperar absolutamente el sentido y su fuerza. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con Gracias a nosotros. ustedes. Era Griselda Colina, ella es directora del Observatorio Global y exrectora del CNE. Ustedes no se aparten, que ya venimos con más de su programa Buenos Días.